Hola, ¿qué tal? En un video anterior vimos la relación entre genética y conducta y ahora vamos a ver evolución de la conducta. Si la conducta se puede heredar, como vimos en el video pasado, o parte de ella, entonces, igual que que otras características como físicas o fisiológicas, entonces la conducta también puede evolucionar. Pero para seguir es importante que recordemos la diferencia, por ejemplo, o recordar algunos conceptos, con la diferencia entre desarrollo, que son los cambios en los individuos, pero a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Desde que somos un embrión o hasta que somos adultos y viejitos. Lo veíamos también con las mariposas, que son huevos, luego larvas, luego eh, pupas y finalmente adultos, ¿no? Eso es desarrollo. Evolución, en cambio, habíamos visto que son los cambios en las especies a lo largo de generaciones. Pero si le hacemos caso a Dawkins, como vimos del video pasado, entonces los que realmente evolucionan son los genes y no las especies ni las poblaciones. Y bueno, pensar que una especie se convierte en otra, como este cuadrúpedo que se convirtió en una ballena, fue muy difícil y fue un obstáculo para aceptar las ideas de evolución, además de nuestro antropocentrismo, ¿verdad? Pero bueno, vimos en las clases de biología que hay muchas evidencias de evolución, entre las que podemos mencionar la anatomía comparada, la presencia de órganos vestigiales, la ontogenia, que es el desarrollo embrionario, biología molecular, la biogeografía, la selección artificial, la evolución en acción y el registro fósil. El registro fósil, que fue el que nos permitió, además de empezar a dudar de la idea del piquismo, el de que las especies no cambian, también nos permitió ver las diferencias a lo largo de la historia evolutiva en cómo una especie cuadrúpeda dio origen, por ejemplo, a una especie como las ballenas. Y hasta hace no mucho se pensaba que la conducta, al ser una acción, no se fosilizaba. Sin embargo, las técnicas más modernas y los nuevos yacimientos fosilíferos, en China sobre todo, nos han permitido hacer algunas conjeturas sobre la conducta. Por ejemplo, podemos hablar sobre los cuidados parentales en dinosaurios, y un ejemplo clásico es el de Mayosauria, que es este dinosaurio de la izquierda, que se ha encontrado. Para empezar, su nombre obedece quiere decir lagartija buena madre, y se le ha llamado así porque se ha encontrado que tenía nidos y nidos en colonias muy grandes y que esos nidos pues recibían cuidado parental, ¿no? Muy parecido a como hacen las aves actuales, que tienen colonias muy grandes, aves marinas, por ejemplo, estos son charranes, que hacen colonias muy grandes para anidar y cuidan a sus crías. Se ha observado también que las crías no tenían sus huesos totalmente calcificados y que por lo tanto eran muy dependientes de los adultos. Eso hace pensar que había cuidado parental. Otro ejemplo es Oviraptor, que es este fósil de la derecha, que se encontró con las alas extendidas sobre su nido, protegiéndolos, al parecer, de una tormenta de arena, ¿no? Y muy parecido a lo que hacen las aves actuales, como por ejemplo las gallinas. Entonces, estamos viendo que sí, los fósiles sí nos dan una idea sobre la conducta, y si le seguimos escarbando, pues encontramos más, ¿no? Por ejemplo, tenemos los signofósiles. Los signofósiles son evidencias de actividad. Un ejemplo de esos signofósiles son las huellas. Aquí en México tenemos uno muy famoso que se llama pie de vaca en Puebla, con huellas de dinosaurios más que de vacas. Pero bueno, y muestran estructuras sociales complejas, por ejemplo, eh, parecidas a las manadas de elefantes actuales. Por ejemplo, aquí estamos viendo a este adulto que está protegiendo a una cría que va en el centro del grupo, y los defiende de los depredadores, muy parecido a lo que hacen actualmente los elefantes, que como podemos ver en esta imagen, las crías se mantienen al centro y los adultos en la periferia para cuidarlos de depredadores. Otra forma con la que el registro fósil nos ha dado una idea de la conducta es por el medio del cociente de encefalización. Esto es, a partir del estudio de los cráneos, se puede saber el tamaño de la masa encefálica, es decir, del cerebro y del encéfalo en general, en relación al tamaño del cuerpo, ¿no? Ese es el cociente de encefalización. Se sabe que entre más pequeño el cociente de encefalización, las conductas tienden a ser más estereotipadas, es decir, más instintivas,
y más predecibles, mientras que entre más grande es el cociente de encefalización, es decir, es más grande su cerebro, eh, vamos a encontrar que hay conductas pues más complejas, lo que podemos llamar más inteligentes, ¿no? Si recuerdan la película de Jurassic Park, eh, proponían que los velociraptores, que tenían un coeficiente de encefalización alto, eran muy inteligentes e incluso podían elaborar estrategias para cazar. Bueno, pues de ahí viene esta idea de coeficiente de encefalización. En fin, ¿cómo sabemos entonces que la conducta evoluciona? Pues bueno, parte de ese conocimiento, como vimos, es gracias a las nuevas técnicas del registro fósil y parte del registro fósil nos va a dar una idea de la conducta y de cómo ha evolucionado, pero también vamos a tener la comparación de la conducta entre especies cercanas. En biología vimos que existía la anatomía comparada cuando queríamos comparar estructuras, pero aquí podemos hablar de etología comparada al comparar conductas de especies cercanas, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo esta, este orangután y esta bebé que están haciendo exactamente los mismos movimientos. No lo podemos hacer con neandertales, pero sí con especies vivas. Y también tenemos experimentos de selección que vamos a ver más adelante. Pero primero es importante que recordemos cómo funciona la selección natural. Algunas personas piensan que es por caracteres adquiridos, que es que un animal va a ejercer mucho una característica como el cuello de esta jirafa y la va a estirar y la va a estirar para alcanzar sus plantas y eventualmente eso lo va a heredar, ¿no? Esa característica del cuello alta la va a heredar. Pero eso no funciona realmente así. Lo que va a pasar es que a veces hay mutaciones que nos hacen diferentes y eso es variabilidad. Y cuando esas mutaciones nos dan una ventaja sobre los que no los tienen, pues se van a reproducir. Y a lo largo de generaciones van a dominar esa característica que es la adaptación y los que no la tienen, pues van a desaparecer, ¿no? Entonces, para resumir, la evolución por selección natural tiene como base, y esto es importante recordarlo, la variabilidad, es decir, las diferencias. Es la materia prima con la que trabaja la selección natural y esta variabilidad se va a someter ante la presión del medio, es decir, por ejemplo, cambios de temperatura o cambios en el alimento o lo que sea que causa una presión y eso va a provocar la competencia. Quienes tengan características de esta variabilidad que se adapten a esa presión del medio, pues van a darles una ventaja de sobrevivencia y reproducción. Y esto va a generar entonces, a final de cuentas, por un lado biodiversidad, pero por otro lado adaptaciones. Recordando que es una adaptación, es importante recordar que la evolución pues, nos da adaptaciones. ¿Y qué es una adaptación? Pues bueno, recuerden, una adaptación son las características morfológicas, fisiológicas o etológicas que se heredan genéticamente y que le van a dar una ventaja para la sobrevivencia y reproducción a quien las posee. Así definimos una adaptación. Esto va a ser importante para que discutamos si las conductas pueden ser adaptativas o no. Bueno, entonces, recuerden, morfológicas se refiere a la forma, ¿no? Por ejemplo, las garras de un águila, en comparación a las manos de un humano, pues las garras de un águila son su adaptación morfológica porque les va a permitir que los peces que son tan resbalosos no se le escapen, por ejemplo, ¿no? Sus presas, cualquiera que sean ellos. Fisiológica se refiere a cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, un oso que hiberna va a cambiar su metabolismo y le va a permitir dormir durante 6 meses sin tener que alimentarse y su metabolismo va a ser tan bajito, va a bajar tanto que le va a permitir sobrevivir con las reservas que obtuvo durante el verano. Esos cambios son internos, son del funcionamiento, de cómo funciona. Su corazón, por ejemplo, late más despacio, y finalmente tenemos las etológicas, que recuerden, pues hablamos de la conducta, ¿no? Conductas que nadie te enseña, que son heredadas genéticamente y que te van a dar una ventaja sobre quien no la tiene. Por ejemplo, pues esta araña va a tener una ventaja sobre una araña que no supiera tejer su telaraña, evidentemente va a tener pues muchas más ventajas para sobrevivir la que sí sabe tejer una telaraña que la que no. Ejemplos de esas conductas que han servido como caracteres adaptativos son los que se refieren a la respuesta al miedo. Em, y bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, un par de videitos. Naturalmente que la mayor tensión
es por el miedo de perder la vida. Y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia: pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Bueno, entonces ahí tenemos dos posibles respuestas, una es pelear y otra es huir, pero también puede ser una conducta de no hacer nada. Aquí no se va a ver muy bien porque está la cámara estorbando, mi cámara donde estoy yo, pero ven, este venadito se acercó originalmente y después se echa y se queda quietecito, se queda inmóvil. Esa es una conducta adaptativa. No logré conseguir hasta ahora un video en el que había visto que un venado se queda así quieto en el piso y junto a él pasa un leopardo y no lo ve, no le hace nada, pero el venado, cuando el leopardo pasa muy cerca de él, le gana los nervios y se mueve. En el momento en el que se mueve, el leopardo despierta su instinto de caza y lo atrapa. Entonces, quedarse quieto también era una respuesta ante el miedo. Naturalmente que la Y un extremo de esa respuesta al miedo es la tanatosis, que es la capacidad de hacerse el muerto. Pero este cambio va más allá de nada más hacerse el muerto. Implica así una inmovilidad tónica, es decir, tus músculos no te responden, pero incluso puede cambiar tu metabolismo y hasta el olor. Vean cómo esta serpiente incluso saca la lengua, ¿no? Y se pone panza arriba y está igual en un estado de tanatosis, o las zarigüeyas famosas que incluso huelen mal, huelen a muerto cuando están en este estado de tanatosis, ¿no? Y realmente parecen muertos y pues ya los depredadores ya no se las quieren comer, ya no les despiertan interés. Eh, no es lo mismo, por lo tanto, que hacerse el muerto. O sea, que un actor se quiera fingirse hacer el muerto, pues si un oso se te acerca y te hace cosquillas con los bigotes, pues te vas a reír o te vas a mover. Pero cuando estás en tanatosis, estás en una inmovilidad tónica, como les dije, en la que tus músculos no te van a responder. Tampoco es lo mismo que la hibernación de los osos. ¿Y por qué se debe? Pues porque la tanatosis implica cambios fisiológicos y es una respuesta inmediata ante un estímulo. En cambio, la hibernación no es inmediata, pasan meses en los que poco a poco los cambios de luz de las estaciones le van indicando al oso un cambio de conducta para prepararse, para acumular alimento y eventualmente hibernar. El regresar de esta de hibernación también lleva tiempo. La tanatosis no, es mucho más inmediata. Pero leímos o debían haber leído un artículo al respecto. Bueno, y entonces, ¿somos violentos por naturaleza? Este es otro artículo sobre el que también leímos, ¿no? Si es verdad que una de las respuestas ante el miedo es pelear, es, es que somos agresivos por naturaleza. Si recuerdan, uno de los objetivos de esta materia de etología en el JAMES fue tratar de entendernos para combatir el clima de violencia en el que vivimos. Si bien de forma innata podemos responder a la agresión como estos gatos, vamos a ver los gatos. Según el artículo que leímos, no sería un instinto porque no hay un factor interno que nos lleve a ser agresivos, así como sí hay un factor interno de desarrollo que nos lleva a tener sexo o a buscar comida. En general,
La conducta agresiva en la naturaleza es una forma de resolver conflictos de posición ante recursos limitados, como por ejemplo pareja, refugio o alimento. Pero si nos comparamos con otras especies cercanas a la nuestra, y aquí vamos a empezar a hablar de este tema de la comparación con otras especies, nos podría sorprender que en una de las especies más cercanas evolutivamente a la nuestra, el chimpancé, eh, Jane Goodall, una de las investigadoras más famosas que acaba de fallecer ahora en el 2025, 26, bueno, 25, 26, eh, describió para su sorpresa eh, que los chimpancés no eran puro amor, que podían ser bastante violentos también, y encontraron o describió o la guerra de los 4 años, así le llamaron. Esto ocurrió en Gombe, Tanzania, en la que un solo grupo se divide en dos clanes, los Kasakela y los Kaama. Esto ocurrió en 1974. Llamó mucho la atención porque las conductas de los chimpancés iban a ser muy parecidas a las de los humanos, ¿no? Formaban grupos grandes y podían emboscar, podían ser muy, muy, muy violentos y evidentemente hasta matarlos, matar a los enemigos, matar a las crías de los enemigos y parecía con mucha premeditación. Usaban armas, ¿no? Como palos, como piedras. Y bueno, esto nos lleva a replantear nuestra idea de los chimpancés como, como organismos o como especies que son pacíficas. No son tan pacíficas, pero otra especie que es igual de cercana a la nuestra y le han llamado el hippie de la selva, es el, el, el bonobo, ¿no? El bonobo fue descubierto en una pequeña zona del Congo, al parecer separado por el río Congo. Y bueno, a diferencia de los chimpancés que sí pueden ser más violentos y hacer guerra, los bonobos hacen el amor y no hacen la guerra, ¿no? Son mucho más pacíficos y como podemos ver aquí, hay diferencias importantes en su conducta. Los chimpancés tienen una estructura patriarcal, mientras que los bonobos tienen una estructura matriarcal en sus sociedades. Los chimpancés pueden matar a otros animales, incluyendo a otros chimpancés, mientras que los bonobos no atacan ni matan a otros animales. Y la resolución de conflictos en los bonobos, como les decía, normalmente es por sexo. ¿Por qué? ¿Qué? Sexo, ¿no? Eso es lo que hacen los bonobos, machos con hembras con hembras, machos con machos, todos contra todos, y todos los conflictos, y de hecho como parte de sus, eh, de mostrar fraternidad en la sociedad, tienen sexo, ¿no? Los chimpancés tienen menos sexo y menos versátil además que los bonobos, ¿no? Los chimpancés también son más grandes y robustos, y los bonobos pues son más ligeritos y más livianos. Pero otra característica muy importante, si bien entre las dos, entre tanto bonobos como chimpancés compartimos el 98.7 de genes con el humano, en el bonobo encontramos más similitud en los genes relacionados a la vasopresina con los humanos. Y la vasopresina es una hormona relacionada con la sociabilidad, lo que explicaría por qué los bonobos son mucho más pacíficos que los chimpancés, ¿no? Y bueno, en esa parte sí somos más semejantes a los bonobos. Es decir, tenemos un poco de los dos, pero son en esta parte de la vasopresina un poco más semejantes a los bonobos. Y aun cuando se recurre a la violencia, en la naturaleza encontramos conductas que ritualizan los conflictos para disminuir el daño antes y después de la conducta violenta. Por ejemplo, tenemos las conductas de desplante para evitar la pelea, como estos gatos que estamos viendo aquí que se hinchan, y acá se ve muy evidente este búho que de repente se sorprendió con un gato, vean cómo se infla y le enseña, así soy grande y fuerte, y pues no te metas conmigo, ¿no? Aquí lo que estamos tratando de hacer es intimidar al otro
para evitar la agresión. Por eso se crespan todos y por eso es esta actitud tan... Es muy parecido a lo que hacemos, ¿no? Cuando somos niños y te quieres pelear, ¿qué? Y sacas el pecho, y empujas así como para adelante, levantas los hombros para verte más grande. Y es muy parecido también cuando se quitan la camisa y ves que está bien fuerte y sacan, hijo, no, pues ahí muere, ¿no? Mejor ahí luego hablamos. Bueno, esas son las actitudes ritualizadas y entre ellos de desplante, que les repito, sirven para evitar en la medida de lo posible el daño. Ahora, si se llega a la violencia, pues también tenemos las conductas de sumisión. Una vez que hay un perdedor o desde los desplantes que tú dices, no, pues ahí muere, bueno, pues están estos rituales de las conductas de sumisión, ¿no? En la que, como conocemos, pues un perro baja la cabeza o se pone panza arriba, mete la cola entre las patas, y pues los humanos también las tenemos, ¿no? Es como, ay, ya, muere, ya estuvo. Pues esas son las conductas de sumisión. Otra vez, lo que van a hacer estas conductas ritualizadas en la violencia es evitar, en la medida de lo posible, el daño. Desafortunadamente con los humanos no es suficiente y estas conductas de sumisión o de estas ritualizadas pueden ser obsoletas cuando tenemos armas. Por ejemplo, aquí estamos viendo unos espolones de un gallo que son muy imponentes, pero que no se comparan a las navajas que les ponemos, o bueno, que les ponen los humanos, con las que realmente se acaban matando, ¿no? Muy parecido a lo que pasaba con Wolverine, ¿no? No es lo mismo tampoco sus garritas de hueso que unas garras de adamantium, si la recuerdan. Y bueno, ahora hemos inventado nosotros también armas, ¿no? Como los cuchillos y no se diga las pistolas. Y recuerden que pues ya después de un balazo, de una cuchillada, pues ya de poco serviría que digas, ahí muere el pido, ¿no? Ya estuvo, pues ya, demasiado tarde, el daño ya es más o menos irremediable. Y bueno, piénsenlo, la selección natural va a favorecer a aquellas conductas que minimicen el daño porque van a ser los que van a poder sobrevivir más y por lo tanto reproducirse más, ¿no? Por lo tanto, la selección natural va a favorecer las conductas que ritualizan la violencia en lugar de exhibirla, ¿no? Como las que decíamos de sumisión o de desplantes, a la violencia en sí. Y bueno, el que nosotros, el que los chimpancés, aunque los chimpancés lleguen a usar rocas y palos como armas, no han inventado armas tan sofisticadas como nosotros. Y esto es gracias a un cerebro capaz de una inteligencia que nos ha permitido fabricar el acero y la pólvora. Pero ese mismo cerebro debería servirnos para modular nuestra conducta. También se ha notado que entre más simple es el sistema nervioso de los animales, y esto recuérdenlo, vean, aquí estamos viendo cerebros, por ejemplo, de una lamprea, que es un vertebrado muy primitivo, un anfibio, una paloma, un ave y un mamífero, un perrito. Y vean cómo esta parte amarilla, que es la parte del encéfalo, del cerebro propiamente, que es el que nos permite la cognición o ser más inteligentes, si así lo quieren decir, pues va desarrollándose más y más, y en los mamíferos está más compleja y más desarrollada. El del humano es particularmente compleja y desarrollada y nos jactamos de eso, ¿no? Pero si bien nos sirve para hacer cosas como armas, también, insisto, nos debería servir para no actuar tanto por instinto como en los sistemas nerviosos primitivos, sino más, pues inteligentemente, más pensado, ¿no? Entonces, sobre si somos agresivos por naturaleza o no, recordemos que la conducta en los animales está modulado por la genética, es decir, el instinto, pero también por el aprendizaje, es decir, el ambiente. Así, el instinto de un cazador, como un gato o un oso polar, lo llevará a atacar a su presa, pero el aprendizaje lo llevará a perfeccionar esta técnica. Vamos a ver este ejemplo. En esta etapa de la vida de los cachorros, cada lección es sumamente importante. De estos momentos dependerá su supervivencia cuando tengan que arreglárselas solos en la vida. Esta lección es acerca de la paciencia. La madre espera pacientemente a que una foca pueda salir a respirar. Cada 30 minutos las focas deben tomar un respiro y ella va a estar esperando. La pequeña parece estar tomando la lección en serio. Un día, ella tendrá a su propia cría que alimentar. Su hermano prefiere hacer bolas de nieve. Finalmente la espera ha terminado, pero la foca, para su suerte, eligió otro agujero. Gran sorpresa para el pequeño.
Es increíble cómo la foca ni siquiera se sorprende. ¿No se supone que debería estar aterrorizada de su depredador? Pero rápidamente lo identificó como no peligroso y miró a su alrededor por curiosidad. Bueno, los perros y en particular los pitbull no nacen siendo agresivos. De hecho, pueden ser muy tiernos, pero va a depender mucho de su educación y el cuidado que se les tenga. Si se les abandona y si se les maltrata, por ejemplo, o si se les entrena para ser violentos en las peleas de perros, pues van a ser violentos, ¿no? Entonces, recordemos esto, la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre. Vean, los pitbull pueden ser terriblemente tiernos, pero también, obviamente, sí pueden ser muy agresivos. Va a depender mucho de nosotros y de cómo los eduquemos. En comparación, también podemos encontrar conductas de cooperación y amistad en otras especies. Aunque es controvertido llamar amistad a las relaciones cercanas de otros primates, se ha ido aceptando este término para aludir a las relaciones equitativas entre dos o más primates, que pasan mucho tiempo juntos y se preocupan por el bienestar de otro. Hay muchas observaciones interesantes que pueden leer en el artículo Amistad en los primates, pero que quiero destacar aquí que las relaciones amistosas ayudan a defender territorio, a comer juntos, ¿no? Pues no es fácil comer con alguien si te sientes que estás en competencia, y se ha demostrado que es una adaptación, pues ser amistoso da ventajas. En un estudio de 10 años, durante 10 años se demostró que las crías de las hembras de babuino más amigueras sobreviven más las crías que las crías de las que son más hurañas, ¿no? Aunque estas demás que sean más hurañas sean de mayor rango. Por lo tanto, la amistad tiene un valor adaptativo y en la naturaleza es más frecuente la cooperación que la agresión. Recuerden esto, porque pues tiene más ventajas, ¿no? Bien, cambiando ahora de la comparación con especies, y podemos hablar mucho más, pero no nos dan las clases para esto, eh, ahora vamos a hablar un poco de algunos experimentos de selección. En Japón se realizó un experimento de selección natural, bueno, artificial, en la que separaban a los escarabajos de la harina, estos escarabajos que vemos aquí, que entran en tanatosis, como podemos ver, entre un depredador, que en este caso es una araña saltarina. Separaban a los que duraban más de 10 minutos en tanatosis y los reproducían entre sí, y a los que duraban menos de un minuto en tanatosis y los reproducían entre sí. Con el paso del tiempo o de varias generaciones, los nuevos permanecían en el mismo tiempo en tantosis que sus padres. Esto habla de la heredabilidad de esta conducta, lo cual, recuerden, es una característica necesaria para considerar algo como adaptación, que sea heredable genéticamente. Y la otra es que nos dé una ventaja de sobrevivencia. Y efectivamente, los que duraban más de 10 minutos en tanatosis tienen una sobrevivencia más alta que los que duraban solamente o menos de un minuto. Por lo tanto, la tanatosis es considerada una adaptación también, conductual, etológica. Otro estudio muy interesante de evolución fue con los guppies, que son de los peces más comunes en los acuarios por sus colores muy llamativos. Y aunque los podemos encontrar en acuarios de todo el mundo, son nativos del noroeste de Sudamérica, como en las Islas Trinidad. Y ahí viven en ríos. Las poblaciones de los guppies normalmente quedan aisladas por ambientes diferentes, por cascadas, por ejemplo, no pueden pasar de la parte de abajo a la parte de arriba y normalmente no se reproducen, o si caen, pues no, es difícil que se mantengan los guppies, que se dejen caer, ¿no? La cosa es que las cascadas sirven como barreras geográficas que mantienen a las poblaciones aisladas y se encuentran adaptaciones diferentes. Así, una fuerte presión de selección son los depredadores. En lugares donde hay muchos depredadores, como los cíclidos, estos que estamos viendo aquí, las hembras van a sentirse más atraídas por los peces menos vistosos, por los machos menos vistosos, y, eh, y pues les van a gustar. Aunque las saquen del medio, las hembras van a seguir sintiéndose atraídas por los peces menos coloridos, ¿no? Eh, en cambio, cuando, cuando el principal depredador es un camarón, entonces van a elegir a los peces anaranjados, ya que los camarones no pueden ver este color. Pero además de eso, entre estos tipos de conducta,
los peces que están con muchos depredadores van a madurar más rápido sexualmente y además también van a mantenerse en cardúmenes, es decir, en grupos grandes, lo que les va a permitir confundir a sus depredadores y van a ser más cautelosos con los depredadores, es decir, van a estar más lejos cada vez de los depredadores, no se acercan tanto. En cambio, cuando no hay depredadores, las hembras prefieren a los machos que son más vistosos, ¿no? Que es como los que encontramos en los acuarios, ¿no? Son machos muy coloridos y muy vistosos, pues claro, así no van a atraer tanto a los depredadores, pero además también cambian sus conductas como la disminución de la conducta en cardumen, porque el cardumen a final de cuentas pues también te lleva a competir por alimento. Entonces, en ausencia de depredadores, pues tendrías una tendencia menor a estar agrupado en cardúmenes y también son menos cautelosos. Estas conductas eh, se, se han puesto a prueba creando peces en cautiverio y también cambiando las áreas in situ, es decir, en el lugar donde viven, donde antes no había guppies. Y se nota que se mantienen por un tiempo estas características, pero que a lo largo de muchas generaciones sí se ven cambios en estas conductas, ya sea que se comporten como si estuvieran con más o menos depredadores. Estos son eh, experimentos o observaciones in situ y en cautiverio que nos demuestran que las conductas como esto de agruparse en cardúmenes o la selección a un macho más colorido o menos colorido va a depender de la presión del medio. Bien, este experimento sí me recordó mucho a un videito que vimos a principio de curso de Lisa Simpson. Se los voy a poner para que lo recuerden. Experimento 2. El alimento está conectado a una ligera corriente eléctrica. El hámster ha aprendido una valiosa lección. Cuídate de la mano del hombre. No tocar. ¡Ah! Muy listo, ¿no? ¡Auch! 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 Bueno, este experimento de Lisa, que es muy chistoso, eh, pues casi tal cual se repitió con unas moscas de la fruta, Drosophila melanogaster, y en particular en una mutación de un gen que le llaman DUNS, ¿no? Eh, Experimento 2. El alimento... estas moscas las sometían a un experimento en el que, no es como aquí, ¿va? Que se va tan de caminos, pero sí las metían en los tubitos y podían elegir dos caminos las moscas, ¿no? Por un camino predominaba el olor a durazno, por el que normalmente se van las moscas, y el otro era un olor a ciruela, por el que también se van las moscas, ¿no? Y al principio pues iban 50% para un lado y 50 para el otro, en promedio, ¿no? El problema es que a las que se iban hacia el olor ah, a durazno recibían una pequeña descarga eléctrica, así como en el video de Lisa, ¿no? Eh, y bueno, una variante genética en el locus dUNS hace que las moscas sean más olvidadizas al parecer, y al volverlas a someter al experimento, las moscas volvían a caer aunque ya conocían, ya tenían la experiencia, volvían a irse hacia el lado del olor a durazno y volvían a ser electrocutadas. Y las otras moscas, pues no, ya aprendían y ya no se iban para allá, se iban al olor de ciruela, ¿no? Lo que nos estaba diciendo que había una mutación, lo que encontré es que había una mutación en ese gen DUNS que al parecer tiene que ver con la memoria y no les permitía aprender a estas mosquitas DUNS, ¿no? O medio tontitas. Era solamente un gen y otra vez al estar codificado por un gen, una característica como el poder recordar y que se manifiesta en una conducta como repetir algo que ya sabemos que nos puede hacer daño, pues eventualmente puede ser eh, sometido a selección natural y pues imagínense si esta choque eléctrico no lo mató la primera vez, pues tal vez la segunda sí, ¿no? Otro experimento con moscas de la fruta es uno en el que tiene que ver con la velocidad a la que se apareaban. Las moscas que se apareaban más rápido las reprodujeron, seleccionaron al 20% de las moscas que se apareaban más rápido y las reproducían entre sí. Y en otro grupo separan al 20% de las que se apareaban más lento y las reproducían entre sí.
Lo que estamos viendo en esta gráfica es que desde la generación 7 ya se puede observar una diferencia notable. En esta gráfica no se nota mucho, aunque es una gráfica logarítmica, pero para que se den una idea de esta diferencia enorme de cuánto acaban, en cuánto tiempo se reproducían unas y las otras, era 3 minutos contra 80 minutos, ¿no? Las moscas que se reproducían rápido cada vez eran más rápido y las lentas cada vez más lentas. Esta característica, pues eventualmente también puede ser sometida a selección natural. Dependiendo de las características del medio, pues el reproducirte rápido o lento puede ser darte o no una ventaja. Y uno de los genes que podría estar implicado en la relación a la velocidad en la reproducción es una mutación conocida como la mutación amarilla en las moscas de la fruta también. Este es un gen pleiotrópico, que quiere decir que un solo gen tiene influencia en muchas características. Por ejemplo, este gen mutado en la mosca amarilla tiene influencia en su pigmentación del cuerpo, en afectar al éxito reproductivo y en afectar a la velocidad de reproducción. Es decir, hay genes que son únicos en que un solo gen me va a dar un solo fenotipo y cada gen va a dar un fenotipo diferente. Pero hay otros que se llaman poligenia, en el que muchos genes van a ser necesarios para un solo fenotipo. Y están estos que les estoy diciendo, que son genes pleiotrópicos. La pleiotropía es cuando un gen influye en muchos fenotipos. Y en realidad, en general, vamos a ver que en la naturaleza la gran mayoría son pleiotrópicos y poligénicos, es decir, un solo gen influye en muchos fenotipos y los fenotipos van a ser codificados por muchos genes a su vez, ¿no? Bueno, pero el que quería llamarles ahorita es el de la pleiotropía para hablarles de un experimento, de un último experimento que es muy interesante a partir de la selección de la conducta. Bien, en 1959, Ludmila Trut, estudiante de un genetista llamado Dmitry Belayev, comenzó un experimento en Siberia, aludiendo que era un experimento para mejorar las pieles. Y es que en ese entonces los estudios de genética estaban prohibidos por Lysenko en la Rusia de Stanley, y si los obedecían, pues los podían encarcelar e incluso los podían hasta matar. Entonces ellos decían que su experimento era para seleccionar pieles, pero lo que realmente seleccionaban era la conducta. Seleccionaban a los zorros más dóciles, según su respuesta, cuando abrían la puerta de las jaulas, y los reproducían a los que eran los más dóciles. Los que eran más agresivos, pues cuello, morían para la producción de pieles. Lo interesante de este experimento es que a partir de esa selección que hicieron ellos, que era de la conducta, en 3 generaciones ya habían eliminado el miedo y la agresividad. Pero para la cuarta generación, de repente tenían ante sí al primer zorro nacido que meneaba la cola al contacto con un ser humano, como un perrito, e incluso era capaz de lamer. Luego apareció el primero con orejas caídas. El trabajo ha demostrado que esta selección por sí sola también puede producir una serie completa de otros cambios: colas rizadas, orejas caídas, o rasgos faciales juveniles y pelaje manchado. En 50 generaciones que habían pasado para el 2005, los cambios ya eran notables, como en estas imágenes que estamos viendo, ¿no? Parece es un zorro silvestre, tímido, que puede ser agresivo o violento si se siente amenazado, pero al elegir la conducta, vean cómo ya podía hasta jugar con niñas, cómo meneaban la cola, y además de eso, su morfología cambiaba. A eso me refería con los genes pleiotrópicos, o los genes que estuvieran influyendo, él o los genes en esta conducta de sumisión no violenta, acabaron cambiando muchas más características. En fin, me parece un experimento muy interesante que tiene que ver otra vez con conducta y con evolución, y con genética, por supuesto, ¿no? En fin, finalmente, para acabar esta sesión, me gustaría mucho que recuerden que si vienen de esta clase, que la variabilidad es la materia prima con la que trabaja la selección natural. Por ejemplo, estas arañas que tejen sus telarañas las usan de forma muy diferente, en conductas muy diferentes, y cada una va a responder a situaciones del medio diferentes, ¿no? Y es importante por esto respetar aquellas características, incluyendo las conductas que no son diferentes a la nuestra, que son diferentes a la nuestra, para que pues la especie pueda sobrevivir. Nunca sabemos qué conducta va a ser la más adecuada en una situación determinada. Espero que esta sesión
les haya gustado. Es muy interesante y de cada tema hay mucho más que hablar, pero ojalá les haya despertado la curiosidad para investigar más. Hasta luego.